El pasado mes de febrero, mi marido y yo decidimos asistir a un evento sobre finanzas personales, llamado Wake Up Call, con el objetivo de dar un paso más hacia la libertad financiera. Este evento ha sido una experiencia transformadora para nosotros. Por eso hoy he decidido trasladarte a algunos de los aprendizajes que hemos obtenido y explicarte de qué manera ha transformado nuestra vida. ¡Vamos allá! Hola, yo soy María José Soto. Bienvenido al episodio 8 de Impulsa tu vida paso a paso, el podcast para inconformistas, que no buscamos fórmulas mágicas, sino que creemos que la verdadera magia está en dar un paso cada día para alcanzar la vida que nos hemos propuesto. Antes de empezar con el episodio, me gustaría recordarte que en mi web mariajosesoto.com puedes descargarte de manera gratuita el Planificador del Cambio, un cuaderno de acción que he diseñado para que puedas alcanzar un objetivo transformador en las próximas 12 semanas. El planificador es una herramienta que te ayudará a definir ese objetivo, a crear una hoja de ruta, marcar un plan de acción y sobre todo a hacer un seguimiento de la ejecución para evitar que te distraigas. El evento del que te hablaba duró 2 días, fueron 2 días intensos y fue un evento que resultó transformador y está resultando transformador todavía para nosotros. Y fueron 2 días, como te decía, de mucho aprendizaje. Entonces yo creo que hay información de mucho valor, porque al igual que nos ha transformado a nosotros en muchas cosas, creo que también lo podría hacer contigo. Evidentemente este episodio que yo grabé, yo he pensado que lo voy a hacer en 2 episodios porque va a ser muy largo y no quiero dejarme cosas atrás. De todas formas, lo que te quería decir es que asistir al evento en sí mismo es algo transformador. Yo te puedo trasladar ciertos aprendizajes y te puedo trasladar pues los conocimientos que nos ha transmitido Alfio Bardola, que es la persona que impartió el curso, pero no es lo mismo que asistir de manera directa a este evento, porque aquí forma parte, las emociones son una parte fundamental y eso pues no se puede conseguir de la misma manera transmitiéndolo a través de un podcast, ¿no? El estar allí supone en sí mismo pues una experiencia diferente, conoces gente que te va a influir y percibes todo de otra manera. Entonces, mi recomendación, sí, escucha el podcast, evidentemente, pero si puedes asistir a un evento de este tipo, yo te lo recomiendo porque yo he ido y a mí me ha parecido que es de valor, pero si no, cualquier otro evento de este tipo que hable sobre finanzas personales, que te ayude a replantearte tu vida si realmente no estás satisfecho, que será así si estás escuchando este podcast seguramente. Y yo, pues lo que te decía, he pensado que voy a hacerlo en 2 episodios para poder transmitir la mayor cantidad de información, que yo considero que hay mucha información de valor, y en un episodio solo pues sería muy extenso. En episodios anteriores ya te había dicho cómo había despertado y descubierto poco a poco que hay otra forma de vivir, que es una forma diferente a esa para la que nos han educado a la mayoría, ¿no? Y cómo nos hemos organizado nosotros en nuestra familia para poder dar pasos y alcanzar ese nuevo estilo de vida que nos hemos planteado. Te digo esto porque sí es cierto que nosotros ya estábamos en camino hacia la libertad financiera, o por lo menos ya hemos iniciado ese proceso. Quiero explicarte por qué aún así decidí asistir a este evento, ¿no? Si todavía no has oído cómo yo he empezado en este camino y cómo nos hemos organizado en nuestra familia, puedes hacerlo en el episodio 3 llamado Libertad Financiera y Estilo de Vida Libre. Ahí te explico cuáles han sido nuestros pasos y cómo es nuestra situación actual a nivel familiar, de organizar la economía y de organizar nuestro estilo de vida. Si has escuchado este episodio, probablemente ya sabes que siempre he encontrado en mi marido pues un aliado en este camino. Para mí es un aliado y esto es muy importante, que la persona que te acompaña tenga tu misma visión de la vida y en este caso pues tu misma visión del dinero, ¿no? Ambos tenemos el mismo enfoque y objetivos muy parecidos acerca del dinero, porque yo poco a poco le he ido transmitiendo todo lo que iba descubriendo en podcasts, en libros, en cursos, porque para mí son contenidos tan transformadores que me gusta hacerlos llegar a las demás personas para que ellos también pues tengan esa visión que para mí es mucho más positiva de la que tenía hasta ahora. Y cuando llega a mí la información de este evento, me pareció muy interesante que lo hiciésemos juntos, que también él participase de una forma más activa en esta visión acerca del dinero. Porque al fin y al cabo, si nosotros ahora mismo no estamos en esa situación económica que nos gustaría, ni en ese estilo de vida que nos gustaría,
tenemos que hacer algo diferente. Y yo sé que esto podía ser un catalizador para nosotros, ¿no? Que podía suponer un antes y un después. Creo que el hacerlo juntos es positivo porque si dos remamos hacia la misma dirección vamos a llegar mucho antes. El curso consistió en 2 días, como te decía antes, fueron sábado y domingo. Este curso lo que pretende es responder a una sola pregunta, que sería ¿cómo puedo volverme rico hoy en España? Bueno, en España o en cualquier parte del mundo, porque al final se trata de una economía universal, ¿no? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo responde a esta pregunta? Pues lo hace revisando nuestras convicciones hacia el dinero y la forma en la que estamos generando ingresos. Fueron 2 días intensos. Nosotros nos supuso un esfuerzo, ya no te digo económico, porque este tipo de cursos pues también tienen un coste, pero sobre todo pues que tuvimos que dejar a nuestros hijos, que nos coincidió en Carnaval, que eran las fiestas de Carnaval aquí en nuestra ciudad, que tuvimos que trasladarnos a más de 600 kilómetros, que tuvimos que pegarnos un madrugón de las 4 de la mañana. Yo te voy a decir la verdad, no me apetecía nada. Fue una semana durísima. Si me sigues en mi página web mariajosesoto.com, que envío semanalmente pues un correo explicando cómo me ha ido la semana, pues lo sabes, ¿no? Y esto supuso para mí y para mi marido pues un esfuerzo pues eso a nivel económico y sobre todo pues eso a nivel personal. Pero este tipo de cosas son las que te cambian la vida. O sea, el esfuerzo, el salirte de esa zona de comodidad, el hacer cosas difíciles son las que al final pues van a marcar una vida diferente. Entonces, si tú no estás en la vida que te gustaría, pues lo primero que tienes que hacer es plantearte hacer cosas que no te gustan. Seguramente esto no te gusta lo que te estoy diciendo, pero es que es la realidad, ¿no? Y lo primero que hicimos cuando llegamos al evento, lo que nos planteó Alfio Bardola, que es la persona que imparte el curso, y esto es muy importante también cuando hagas cualquier tipo de curso, cuando sigas a alguien, piensa si esa persona está llevando la vida que a ti te gustaría. Es decir, no me sirve de nada que me hable de dinero alguien que no está en la situación económica que a mí me gustaría estar. O incluso a nivel, pues, tú te fijarías en alguien si quieres adelgazar que no está en el estado de forma que a ti te gustaría estar. Evidentemente no, tú tienes que ser un referente. Entonces yo busqué una persona que fuese alguien que me pueda enseñar a hacer lo que él ya sabe hacer, ¿vale? Y esto es importante. Lo que te decía, cuando llegamos al curso, lo primero que nos planteó Alfio Bardola es que revisásemos el mundo en el que nos encontrásemos actualmente. Nos explicó cómo está cambiando el mundo y todo lo que va a cambiar, todavía mucho más de lo que ha cambiado en pocos años, porque esta transformación del mundo está siendo exponencial, ¿no? El mundo se está transformando a pasos acelerados. Y por tanto, esto a nivel financiero, ¿en qué se traduce? Que la fórmula que han aplicado nuestros padres y que nos has transmitido de estudia, encuentra un buen trabajo, compra una casa, trabaja duro, ahorra y disfruta cuando te jubiles, ya no funciona y menos va a funcionar para nosotros, ¿no? Y en todo caso, aunque funcionase, esa no es la fórmula de la riqueza, no es la fórmula que nos va a llevar a alcanzar la libertad financiera. Y si tú escuchas este podcast, probablemente este es uno de tus objetivos, o si no es alcanzar la libertad financiera al 100%, sí mejorar tu situación económica, porque si quieres impulsar tu vida, el dinero es una parte muy importante para que lo hagas, porque ya lo hablaremos en otro episodio tal vez, pero es importante que tengamos un equilibrio de todas las áreas de nuestra vida para sentirnos felices, y el dinero es una de ellas. Hay una realidad que se está imponiendo, ¿no? Y es una realidad que te puede gustar o no, pero poco a poco la clase media se va reduciendo y especialmente en algunos países ya solo quedan prácticamente 2 opciones, que es ser rico o ser pobre. Y como te decía, te puede gustar más o menos esta realidad, es algo que es indiscutible. Y la cuestión es que cuando hablamos de economía, existen 2 economías, que sería una economía, la economía global, que es la economía que no depende de ti, que es esta situación que yo te estoy planteando, que hay una diferencia entre ricos y pobres, y sobre esta, personas como tú y como yo no vamos a tener ningún tipo de control sobre este tipo de economía, la economía global, ¿no? Y esta es la economía del miedo. Es la economía en la que se sustentan industrias como la farmacéutica, los seguros o incluso las comunicaciones.
Y a pesar de que el mundo ha cambiado, un estímulo que sigue funcionando y que funciona muy bien es el miedo. Y esto lo saben los medios de comunicación. Yo recuerdo cuando leía el libro del que te he hablado en el episodio pasado, que es el libro de Dean Graziosi, que él hablaba de que hasta los años 20, creo recordar, en los medios de comunicación no se hablaban de cosas tan negativas, pero los medios de comunicación empezaron a darse cuenta de que esas noticias que infundaban el miedo tenían más tirón, y entonces empezaron es así, los medios de comunicación empezaron cada vez a ser más negativos en este sentido porque les traía más audiencia, y la audiencia se traduce en más ingresos en publicidad. Entonces, a pesar de que la situación económica nunca ha sido tan buena, hablo a nivel mundial, a nivel global, nunca ha habido los índices de pobreza, que siguen siendo demasiado elevados, yo no lo discuto, pero digamos que a nivel global, ahora mismo nunca ha habido un momento en la historia donde haya un nivel de vida tan elevado como el que tenemos ahora. Y los medios se empeñan en ofrecer pues noticias que son catastrofistas, negativas. Yo sé que este es el enfoque. Mira, de hecho te voy a comentar. Cuando Alfio nos habló de este tema, nos puso una serie de diapositivas que eran pues portadas de la revista Time, y eran portadas que hablaban de crisis, de los estudiantes, pues con titulares, los estudiantes salen de la universidad y no encuentran trabajo, la peor crisis económica de la historia, bueno. Y cuando nos pregunta en qué año creíamos que se habían publicado estas noticias, pues todos pensamos sobre el año 2008, bueno, cuando fue nuestra crisis, la crisis que la gente de mi edad pues conocemos, ¿no? Y en realidad eran, para que veas tú que el enfoque sigue siendo siempre catastrofista, en realidad eran de los años 70, eran titulares de los años 70, eran portadas de la revista Time de los años 70. Entonces, ahora yo me gustaría que te replantees esto. Si eres de los que siguen los medios de comunicación tradicional y piensas que realmente estas noticias son realidad, también quiero que te plantees. ¿Tú de verdad crees que los ricos se hacen eco de este tipo de noticias sensacionalistas? ¿Tú crees que de verdad están centrando su vida, su empresa en estas noticias, o ellos piensan solo en cómo pueden sacar adelante su vida? Piensan en la realidad que pueden controlar. Porque ahí está la otra economía. La economía que depende completamente de ti. Porque si tú quieres que tu vida sea distinta, olvídate del modelo de producción de dinero que ha funcionado hasta ahora. Debes tomar medidas y cambiar, al igual que ha hecho el mundo. Debes ocuparte tú mismo de tu economía, de esta parte que depende de ti. Porque que te preocupes de la economía global no va a transformar tu vida, pero que te ocupes de tu economía, no que te preocupes, sino que te ocupes de tu economía, sí va a transformar tu vida. Entonces debes tomar medidas, como te decía, y cambiar. Es más, te diré que si quieres ganar el dinero que nunca has ganado, tienes que ser la persona que nunca has sido. Y esto es importantísimo, porque si tú no cambias, tu realidad no va a cambiar. Y lo que te decía antes es que el modelo de comportamiento económico que nos han enseñado hasta ahora no te va a llevar a la riqueza. Piensa, tus padres han seguido un modelo de trabajo, de producción del dinero, que les ha llevado a la situación en la que están ahora. Tus padres o la gente de tu entorno están en la situación económica que a ti te gustaría estar. Y tal vez ese patrón que les ha llevado ahí ahora ya no funciona, ¿no? Entonces, lo que nos han inculcado nuestros padres y lo que nos han enseñado durante toda la vida no funciona, porque trabajar cambiando tiempo por dinero, comprar una casa y ahorrar para la jubilación ya no son parámetros que nosotros debamos repetir si queremos llegar a la riqueza. ¿Y en qué se equivoca la mayor parte de la gente? En ese concepto erróneo de riqueza, porque existe un gran error acerca de la riqueza. Estamos acostumbrados a medir la riqueza en base a lo que ganamos, a lo que ingresamos, y esto es incorrecto. Porque la verdadera riqueza se genera desde el momento en que existe un excedente en nuestra economía, es decir, en el que empezamos a ahorrar, cuando nuestros ingresos son mayores a nuestros gastos. De hecho, esto podemos pensar que hay gente que ganan 40.000 euros al mes y que no son ricos, porque si yo te pregunto qué es alguien rico, probablemente pienses que es alguien que gana mucho dinero, pero esto no es real. Incluso puede haber, entre comillas, pobres que ganan 40.000 euros al mes, porque llevan un estilo de vida
digamos que supone más de 40.000 euros al mes y entonces necesitan endeudarse. Entonces, ¿qué es ser rico desde este punto de vista? Pues ser rico supone tener un estilo de vida que cueste menos de lo que se gana y a partir de aquí empezar a poner ese dinero que has ahorrado a trabajar para ti, que sería inversiones, otro tipo. Luego veremos cuáles son esas 4 recomendaciones que nos daba Alfio para poner a trabajar ese dinero para nosotros, ¿no? Pero que ese dinero trabaje para ti es la verdadera arma secreta de los ricos. Porque los ricos disponen de fuentes de ingresos automáticos que le van a permitir multiplicar el efecto del tiempo que invierten en generar dinero. Y otra gran mentira o otra gran equivocación que se ha cometido hasta ahora, o que muchos hemos cometido, que es ahorrar en lugar de invertir. Porque aquí está un gran enemigo del ahorro que se llama inflación. Y hablamos de inflación y cuando hacemos unos cálculos aquí, Alfio nos hizo una reflexión que a mí me pareció muy interesante y que de hecho yo nunca lo había visto así, ¿no? Yo cuando tengo en cuenta pues la rentabilidad de las inversiones que tenemos, tienes que descontar pues la inflación, es decir, si tienes un 8% y hay un 3% de inflación, pues realmente no estás ganando ese 8% porque ese dinero está perdiendo valor. Pero la inflación real no es esa que te marca el gobierno. Y esto es el punto que te decía que es diferente de lo que yo vengo pensando hasta ahora, ¿no? Cada uno deberíamos poder calcular nuestra propia inflación, es decir, cómo nos afecta la subida de los precios a nuestra propia economía. Si tú tienes calculado, yo por ejemplo hago un control de gastos mensual y sé lo que yo gastaba el año pasado y sé lo que estoy gastando este año y en qué lo gasto. Entonces yo puedo hacer un cálculo, porque yo lo tengo controlado, de lo que, por ejemplo, en la cesta de la compra, lo que me estoy gastando ahora y lo que me estoy gastando el año pasado. Y si eso corresponde realmente con la subida, en las mismas condiciones, me refiero, pues que somos 4 personas en casa, que tenemos el mismo estilo de vida. Y cómo eso ha afectado a mi familia, cuál es la subida real, ¿no? Y si haces los cálculos vas a ver, y yo lo he hecho así, que la cifra es superior a la que te dice el gobierno. Por tanto, la inflación, el poder de la inflación es muy superior al que creemos. ¿Y cuál es la solución? Pues lo que te decía, pasa por invertir, por poner el dinero a trabajar para ti. Es importante ahorrar, pero como un paso para después hacer que ese dinero que ahorres empiece a trabajar para ti. En tercer lugar, otro error, otro concepto que tenemos equivocado es que comprar una vivienda no es una buena inversión. Yo esto lo he oído, sabes que sigo pues podcasts, libros de finanzas, incluso blogs sobre finanzas, y siempre dicen eso de comprar una vivienda no es una buena inversión. Y a mí me costaba entenderlo, la verdad. Pero Alfio nos explicó lo que es la deuda buena y la deuda mala de tal manera que yo conseguí entenderlo. Y la única buena deuda, digamos, que es aquella que te genera más dinero del que te quita. Y en este caso, una vivienda no sé la tuya, pero salvo que hagas un uso para tenerla alquilada o que hagas un uso distinto del que sea vivir en ella, pues no te va a generar dinero. Entonces, comprar una casa, digamos que es un capricho, pero que no es una inversión. En este punto yo seguía teniendo mis dudas, pero tuve la suerte, entre comillas, de poder hablar directamente con Alfio sobre este tema. Nosotros nos alojábamos en el mismo hotel que él y coincidimos en el camino, que era un pequeño tramo andando, coincidió que salimos juntos y entonces dije, pues mira, voy a aprovechar esta ocasión para hablar con él y tener información de primera mano de él. Bueno, te sitúo en el contexto, nosotros estamos pagando una hipoteca, hemos comprado una vivienda, entonces yo tenía mis dudas acerca de qué hacer, porque él dice que comprar una vivienda no es una buena inversión, pero nosotros ya la tenemos. Entonces me acerqué a Alfio y le comenté la situación y me dio una respuesta que de verdad para mí fue como un antes y un después en la idea que yo tenía, porque sí, te dicen que tener una vivienda no es una buena inversión, pero dices tú, bueno, ¿cuál es la otra opción? Tener un alquiler, y esto tampoco me parecía una buena opción. Entonces él me respondió desde el punto de vista de una persona que él, como comenta, vive en una vivienda que paga mucho dinero mensualmente. Para que te hagas una idea, vive en Milán y es un
palacete que nos enseñó las fotos, que costaría tenerlo millones de euros, y él los tiene. Él tiene este dinero, pero decide no hacerlo por un motivo. Y si quieres saber cuál es el motivo, te lo voy a dejar en el artículo que está en mariajosesoto.com/8. Ahí puedes encontrar la respuesta que me dio Alfio Bardola a esta pregunta de ¿qué hago yo con mi hipoteca? Y ahora vamos a analizar cuál es la fórmula de la riqueza. No es un secreto que hay diferencias entre ricos y pobres, ¿no? Y tal vez lo que muchos desconocemos es que el 80% de esas diferencias están relacionadas con la psicología. Es decir, los ricos y los pobres poseen un enfoque distinto acerca del dinero, acerca de ellos mismos, acerca de sus posibilidades y de cómo aprovechar las oportunidades e incluso de cómo aprovechar los errores. Y llegados a este punto, Alfio nos puso un ejemplo. Él afirmaba que si al acabar el evento nos diese 10.000 euros a todos los que estuviésemos en la sala, bueno, y gente que ya hemos recibido esa información de valor que él nos da, ¿no? Y si todos estos nos volviésemos a encontrar en un año, la situación con la que nos encontraríamos pues sería la siguiente. De todos los que estábamos allí, el 80% tendríamos menos de esos 10.000 euros que nos había dado, el 16% habríamos cubierto la inflación, es decir, tendríamos unos 10.300 euros más o menos, y solo el 4% volvería con más de 1.000.000 de euros. El problema es que la mayoría desconocemos cuál es la fórmula de la riqueza. Es así, porque si no estaríamos en otra situación económica, ¿no? Y esta fórmula es un 80% psicología y el 20% solo es técnica. Y por tanto, vemos que el secreto está en nuestra mente. Y al contrario de lo que muchos pensamos, el 90% de las personas ricas han partido desde cero. No es lo que muchos creemos, ¿no? Que viene de su familia, que han tenido más oportunidades, ¿no? Son los únicos responsables de su riqueza. Y de hecho, mira, en España, por ejemplo, hay 188.000 personas que generan más de 1.000.000 de euros al año. Y de estas, el 90% son personas que han partido de cero, al igual que tú y que yo. Y yo, llegados a este punto, lo vi claro, ¿no? Yo había ya hecho varios intentos de generar riqueza, había intentado varios emprendimientos y nunca me funcionaba, nada funcionaba. Porque mi gran error hasta ahora había sido centrarme en la técnica, había buscado la manera, ¿no? Pero me faltaba lo más básico, que era tener esa psicología adecuada para poder generar dinero y sobre todo para hacer que ese dinero trabajase para mí. Yo de esto me he dado cuenta también cuando inicié este proceso de transformación. Lo primero que hice fue invertir en una coach, en una mentora que me ayudase a transformar ciertos parámetros mentales que me habían llevado a la situación en la que estaba y que no era la situación en la que quería estar. Por eso yo sé que si yo ahora mismo no tengo la situación financiera que quiero, es porque todavía no tengo la psicología adecuada y no soy la persona todavía que tengo que ser para llegar a esa situación financiera. ¿Y cuáles son los pasos para llegar a la riqueza? Él representaba la riqueza igual que una mesa. Fue una forma muy gráfica de definirlo, ¿no? Y esta mesa está compuesta por 4 lados, que serían los factores que van a determinar pues, nuestra situación financiera. Para lograr nuestros objetivos, estos 4 factores deben estar completamente alineados. Y serían un factor interno, sería, digamos, un lado de la mesa sería interno, que esto está relacionado con nuestra historia personal, con la psicología, con el miedo y con la autoestima. Otro de los lados de esta mesa sería el tiempo. ¿Qué hábitos tenemos? ¿Cuál es nuestro sentido de responsabilidad? ¿Cómo gestionamos el tiempo? Y lo que Alfio llama actividades de ultra high money value. Luego os explicaré en qué consisten. El tercer factor sería un factor externo, ese factor que hace en relación a nuestro ambiente, a si tenemos un mentor, el hecho de trabajar para ti y lo que sería el acceso fácil también, ¿no? Y un cuarto factor importante, el cuarto lado de esta mesa, serían los números, cómo manejamos nosotros los números, si tenemos entradas automáticas, cómo manejamos la deuda, si conocemos nuestros números, nuestra economía y si sabemos si trabajamos con el efecto compuesto. Y además de estos 4 lados, todos sabemos que una mesa tiene 4 patas, digamos, ¿no? Y cada una de las patas representa las técnicas que permiten a los ricos hacer dinero. Bueno, él habla de 4 técnicas que son las que él conoce y las que le han llevado a la situación económica pues, que tiene actualmente, que es una situación económica muy buena, ¿no? Sería pues, la inversión inmobiliaria, los royalties o regalías, la inversión en el mercado financiero o trading y la creación de empresas. Y siguiendo este esquema,
realmente volverse rico es fácil, o parece fácil. Solo debes respetar las 4 reglas que te había dicho y tener las entradas de estas 4 patas de la mesa. ¿Qué pasa? Que claro, como todo, es como cuando te dicen ¿qué tengo que hacer para adelgazar? Pues todos conocemos la fórmula. A lo mejor de la riqueza no la conocemos tanto, pero de tener un peso adecuado seguro que la conoces, que es comer comida en teoría, con menos calorías. Vamos a dejarlo en comer comida sana y moverte un poco más, pero el problema no es conocer, digamos, esa fórmula, sino aplicarla. Para que te hagas una idea, nos hemos hecho una composición de la situación económica y un poco la forma de cómo se ha planteado globalmente este evento, este curso, y voy a entrar en el siguiente episodio a definirte pues cuál sería esta fórmula y desglosarla un poco mejor para que podamos empezar a aplicarla. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, te agradecería que me dejes una reseña y una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iVoox. Y además no olvides suscribirte porque el próximo día vamos a seguir profundizando en este curso. Yo creo que va a ser el contenido de más valor. ¡Hasta luego!